Bien. Bueno, espero que sí. Sí, profe, aquí ya viendo el trabajo, yo para la clase antes ayudo a estar conectado pero con el clase y todo, pero pues voy en camino en visita. Listo. Entonces, ahí estoy pendiente igual. Bueno, vale. Y igual, pues, bueno, ese es el primer avance. Ya, primero, segundo, creo que vamos con ustedes. Bueno, es que y ya, pues, esta semana ya es como, pues, la entrega final, ¿sí? Entonces, pues, obviamente lo terminan, lo ajustan, ¿sí? Y dentro de 8 días, hola, buenos días, José. Dentro de 8 días lo socializamos, ¿listo? Antes de que presenten el parcial. Señor Julián, dime. Profe, hoy es el primer avance. Primer avance, creo que te habías dicho la clase pasada que este era el primer avance y la otra clase el segundo avance. ¿Hasta ahora es tu primer avance? Sí, creo que es el primer avance. Ah, ya. O sea, es el primer avance que les solicito, ¿sí? ¿Es lo que te entiendo? Sí, Ah, ya sí. entendí. Vale. Entonces, esta semana es el segundo y ya la siguiente sesión, o sea, el segundo y último, mejor dicho. ¿Mm? Y obviamente, pues tienen una nota con relación a la socialización de ese mapa mental en la semana 6. 5 minuticos antes de que iniciemos nuestro parcial. ¿Listo? Bueno, entonces, para hoy, bueno, ¿cómo va Andrés y cómo va José? Bien, profe, bien. Bien. Ah, bueno. Profe, Señor. te voy a contar sobre pues, lo del avance. Yo ahorita no estoy en la casa porque estoy trabajando, estoy pitando unos partidos. Ah, ok, Entonces, listo. entonces, pues igual yo estoy ahí conectado, te estoy poniendo cuidado a la clase y todo. Sin embargo, pues yo el avance, si algo, yo le tomo una foto y te lo envío. Que el avance, pues sí, sí ya está. Listo, vale. Listo, bien. Gracias. Bueno, creo que nos faltó un pedacito con relación al rol del coach, ¿cierto? Sí, esto ya. Y habíamos quedado. ¿Por qué de pronto es tan extenso, digamos que el rol del coach? Pues si ustedes se han dado cuenta, es como, obviamente, el líder del proceso, ¿sí? Sin embargo, pues tiene en sí una carga bastante compleja y es de una u otra forma el trabajar con personas, ¿no? Eh, si para nosotros, ¿cierto? Ustedes desde siendo cultores físicos, ¿cierto? Y yo desde la psicología, trabajar con el ser humano, gracias, eh, de una u otra forma está abierto a lo que es el ser humano, ¿no? En su flexibilidad completa, en un campo de acción inmenso. ¿Sí? Eh, y obviamente pues atendemos a su diversidad. ¿Sí? Caso contrario, de pronto a las ciencias puras, ¿no? Las ciencias exactas. ¿Sí? Es eso, y digamos que ese es el resultado, ¿cierto? Ese es el número y ya. Tú no lo puedes cambiar ni puedes formar de ahí, digamos que aspectos muy cualitativos o subjetivos. Eh, y obviamente, pues, desde esta rama, entendiendo un tanto la naturaleza del ser humano, un poco, ¿no? Porque obviamente nos falta muchísimo por explorar en cuanto a sus fenómenos. Sin embargo, hoy en día podemos crear perfiles, podemos de una u otra forma dimensionar, ¿cierto? O anticipar las conductas y los comportamientos de una persona basadas en unos datos, ¿sí?
Bueno, entonces, bueno, Cortés o sea, identifica al rol del coach como la cualidad de escuchar, ¿cierto? Eh, como centro, bueno, no solo digamos que del coaching deportivo, sino que es algo en esencia, que así como lo vimos la primera sesión, y es de una u otra forma aprender a realizar esas preguntas, pero, ¿cierto? Obviamente retornando y reflexionando con respecto a esa retroalimentación que me hace el receptor, ¿no? Entonces, la cualidad de escuchar es algo clave en los procesos de coaching y para ello existen, ¿sí? Cortés dimensiona 3 formas claves para hacer ese coaching efectivo. Entonces, dice en primera instancia que se debe estar preparado, ¿sí? Anticipar las respuestas y dar seguimiento a las preguntas. Cuando tú dimensionas este arte de hacer preguntas y, y de una u otra forma haces ese paso, primero de hacer lectura, luego de hacer diagnóstico, luego de lograr identificar esos objetivos, ¿no? Claros, realistas, alcanzables, ¿sí? Obviamente empiezas a realizar, ¿sí? Ese mapa, ¿sí? O ese mapeo de las estructuras que están muy arraigadas en ese ser humano. ¿Sí? Entonces tú ya identificas las barreras, las limitaciones, el lenguaje que utiliza para sí mismo, ¿sí? Si tiene esa connotación negativa, si de pronto hay un baja autoestima, un bajo autoconocimiento, y obviamente desde allí tú ya empiezas a de una u otra forma aclarar, ¿sí? qué necesitas explorar en esa persona. Teniendo en cuenta entonces ya como dibujado ese esquema, ¿sí? Nos dice dejar a un lado lo que se está haciendo, de manera que nada quite la atención, ¿cierto?, del emisor. ¿Sí? Entonces, es una relación, o sea, lo que nos han dicho durante estas sesiones, ¿no? Es tan especializada, está tan enfocada, ¿sí?, en esa persona. Obviamente, cuando tú realizas una intervención en equipo, ¿sí?, es el núcleo, ¿cierto? Y es el todo. Entonces, obviamente, pues los aspectos que uno realiza cuando se propone una pregunta, ¿no? Tú vas a evidenciar, obviamente, a quien diriges esa pregunta, ¿sí? A hacer la retroalimentación, pero obviamente también de una u otra forma debe tener uno como esa capacidad de observación frente a las respuestas de los otros, ¿sí? Y tú vas a ver, ¿no? La gestualidad con respecto a la aprobación o desaprobación de esa respuesta. Entonces, pues aquí ya se divide, ¿no?, el campo de acción del coach, ¿sí? Tiene que ser un tanto o está dimensionado bajo cómo se moviliza también ese grupo de trabajo, bueno, o ese equipo de trabajo, ¿no? Entonces, miren que el nivel atencional, el nivel cognitivo que también demanda este proceso de coaching en el coach, pues es bastante, no complejo, pero sí bastante amplio, ¿sí? Mantener contacto visual, esto es súper importante para todo, no solo para el proceso de coaching, sino para nosotros a nivel personal. Eso de una u otra forma genera apropiación, genera reconocimiento, genera atención, ¿cierto? ¿Cierto? De una u otra forma, cuando yo hago contacto visual, sé que la otra persona me está prestando atención, ¿sí? Eso también aprueba, ¿no? Realmente, sí, te están de una u otra forma diciendo, confirmo lo que me estás diciendo, lo comprendo. Da muchísima información. Entonces, la falta de este crea mayores posibilidades de incomprensión, ¿sí? Y muchos de los problemas y de los conflictos se generan porque no se comprenden las instrucciones, porque no se comprende lo que está diciendo el otro o cómo lo siente, ¿cierto? Específicamente, porque a veces leer las emociones también es complicado, ¿no?
Ustedes han visto, bueno, yo creo que ustedes han visto bastante información en relación a la depresión, ¿no? Muchas de las personas, tú las ves en contacto social, se están riendo, que de una u otra forma le da a uno esa información, ¿cierto? Un poco positiva, afirmativa, ¿sí? Pero son personas que de una u otra forma maquillan esa emocionalidad, ¿sí? Son personas que pueden durar meses completos guardados en sus casas, llorando todos los días, ¿sí? Y obviamente con ese sentimiento, pues bastante diciente, ¿sí? Tanto así que involucra, obviamente, pues las necesidades básicas, ¿no? Estas personas también tienen en comorbilidad ya desórdenes alimenticios, ¿sí? Dejan de comer, bueno, digamos que en fin, es bastante complejo, digamos que el tema de la depresión. Sin embargo, obviamente pues estas son etapas críticas, pero digamos en esas fases iniciales, o sea, la persona te puede de una u otra forma mostrar que está bien, ¿sí? Entonces miren la lectura tan amplia que nos puede dar el mantener una conversación, el mantener ese contacto visual, ¿sí? Oír todo lo que se dice antes de responder. Por lo general, cuando uno recibe la información, ¿sí? O sea, tú lanzas la pregunta. Entonces, bueno, este ejercicio, ¿qué emoción te provocó? No me provocó, bueno, no quiero hablar más de tristeza, me provocó de pronto diversión, ¿sí? Bueno, ¿y a qué se debe esa diversión? ¿En cuál fue la aportar más importante? Entonces, si ven que de una u otra forma yo recojo, ¿cierto? Eso que el receptor me dice y de ahí convoco a explorar un tanto más. Es algo así, ¿cierto? Tú das, ¿sí? Recoges de esa información y vuelves y lanzas preguntas, ¿sí? Hasta que de una u otra forma llegas, ¿sí? Como, por decirlo así coloquialmente, hasta lo más profundo, para de una u otra forma empezar a generar ese mapa. ¿Listo? Tomar notas si es necesario. Sin embargo, cuando uno toma nota, también generas un tanto de distracción. Esa nota no es el texto completo o realmente todo lo que me dice, entre comillas, ¿sí? La persona, sino es tomar, ¿sí? Digamos, palabras claves. ¿Mm? Entonces, si esa persona me está diciendo que lo más divertido fue cuando de una u otra forma estuvo expuesto, ¿cierto? A la actividad, entonces, pues retomamos de allí, ¿cierto? De pronto aspectos muy sociales, ¿m? O de exposición. Entonces, esas notas mantienen la concentración también de lo que se está expresando. ¿Listo? Aceptar sus sentimientos. ¿Sí? Cuando se pregunta, se acepta que los sentimientos de los clientes son importantes. ¿Mm? Aunque el rol principal, ¿cierto? El líder de estos procesos es el coach, ¿sí? Es el cliente, pues obviamente donde se centra todo el proceso, es digamos que el núcleo en sí, ¿cierto? En esta relación del coaching. Permita silencio, darle un espacio de reflexión al cliente para que pueda generar respuestas más precisas. Reflexionar de una u otra forma es sinónimo de tiempo, ¿cierto? De tiempo de espera para poder procesar esa información, ¿cierto? Anclarla a un pasado, anclarla a un conocimiento previo, anclarla a un sentimiento, a una emoción, ¿sí? Y para eso se necesita tiempo. ¿Mm? Entonces, recibir, reflexionar, reformular, ¿sí? Recibir, que es enfocar la atención hacia el que habla para tener un nivel de concentración alto. 2, reflexionar, o sea, pensar en lo que se escucha y analizarlo a fondo. Y 3, reformular, diseñar nuevas preguntas para corroborar lo que se dijo. ¿Listo? Recibir, reflexionar, reformular. Miren que de una u otra forma estas tres palabras están, digamos que en esa relación bilateral, ¿sí? Sobre un enfoque y es la retroalimentación, ¿cierto? El devolver, por decirlo así. Bien,
El coach como entrenador. Obviamente ustedes también están haciendo aquí una diferencia, un tanto de definición entre coach y entrenador, porque ustedes saben que muchos denominan al entrenador como coach, ¿m? Sin tener la función específica de un coach. Tanto así que ustedes les pueden estar diciendo coach, ¿no? Obviamente ustedes sí tienen ese factor diferencial, ¿no? Y es que tienen el conocimiento y pueden de una u otra forma aplicar, ¿sí? Estas nociones también del liderazgo, ¿no? Y del coaching deportivo. Bien, entonces, estos aspectos que están aquí están dados por el entrenador, ¿cierto? Entonces el coach ya vimos que dimensiona una serie de cualidades específicas, ¿sí? Obviamente toma un rol bastante empoderado frente a una relación, ¿cierto? Con un cliente, bueno, con un coachee o con un equipo de trabajo. ¿Sí? Sin embargo, tomamos de estas características del entrenador, se supone que ustedes ya en esencia la tienen, ¿sí? Porque están formados para este rol, ¿no? Obviamente debe ser alguien fluido, ¿sí? Fluido no quiere decir, bueno, que no está solo dimensionado desde la parte física, sino también desde la intelectual, ¿no? Fluidez, la forma en que yo dirijo mis palabras, la forma en que yo hablo, ¿sí? La seguridad que se emplea cuando se habla, ¿sí? La realización de la tarea, que está clara desde acá y clara también, digamos que a nivel físico, ¿no? Obviamente bajo todos sus componentes técnicos, tácticos, ¿cierto? Muy específicos también, obviamente, de las funciones que se trabajan. ¿No? Extraer y dividir en varios pasos, un tanto como, bueno, digamos que en esencia, ¿no? Desde la pedagogía, ¿no? Las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Cómo yo utilizo esas estrategias para que el otro entienda, ¿sí? Se adhiera a ese conocimiento y pues en última instancia aprenda, ¿cierto? O genere esa memoria. Lo pedagógico. ¿Qué estrategias utilizo? ¿Sí? Dependiendo también de la población con la que estoy trabajando, ¿sí? Del coachee con el que estoy trabajando. Es de una u otra forma una persona autónoma, ¿sí? Toma sus propias decisiones y pues está en ese constante evaluar. Entonces trabajamos características de un entrenador, ¿sí? Pero también necesitamos de las características del ser consejero, ¿no? De la consejería. Entonces, primero que el cliente interiorice y comprenda. ¿No? Entonces, esto es como una reafirmación de lo que vimos anteriormente. ¿No? Debe estar enfocado en la motivación. ¿No? Se debe dar la información necesaria y de una manera honesta. Creo yo que lo más importante de estas relaciones, obviamente profesionales, se debe a la honestidad. Hay personas que dicen que a la gente no les gusta que les diga la verdad. Yo creo que hay formas de decir la verdad, ¿no? En ese lenguaje, ya que estamos hablando del lenguaje inclusivo, ¿no? Ahorita, en estos tiempos. ¿Mm? Entonces, ¿qué tipo de palabras, qué conceptos, qué definiciones manejo en esa fluidez verbal para enfocarlas, ¿no? a esa relación, ¿sí? De una u otra forma a la persona con la que yo estoy trabajando. Esto no solo aplica, yo lo que les digo, no solo aplica para esta asignatura, para la forma en que estamos trabajando, sino también a nivel personal. Y yo digo que hay que trabajar primero en uno, ¿cierto? Si quiero ser coach, para poder de una u otra forma aplicarlo en otros, ¿no? Entonces, basado en esa honestidad, ¿sí?
cuando Julián dice, bueno, hay personas que se me acercan, de pronto tú utilizas esa estrategia, ¿sí? De la honestidad. Mira, estás haciendo esto, necesitas corregir esto, ¿cierto? Está basado en esa honestidad. ¿Mm? Es realista, ¿sí? Y eso, pues obviamente, con las palabras enfocadas, con las palabras coherentes, pues obviamente va a generar una buena recepción. Direccionamientos claros en sus acciones. ¿Sí? Unas instrucciones que puedan ser recibidas, ¿cierto? Obviamente desde la propuesta, desde el cambio, tiempo y energía. Nosotros tenemos que aprender a hacer esa lectura emocional. Fácilmente cuando tú escuchas un tono de voz bajo, de una u otra forma lento, ¿sí? Despaciado en esa forma de expresarse, a veces uno puede hacer la lectura de qué tipo de emociones está, por el cual está atravesando esa persona. Y obviamente desde allí tú involucras, ¿sí? La energía que puede impactar, ¿no? Sobre ese proceso. Si no existe, si no está dado, o sea, de una u otra forma no hay una iniciativa que involucre pues obviamente el cambio o no sé, el objetivo de esa sesión en específico, pues yo tengo que emplear, ¿sí? También unas estrategias para poder invocar o dar esa iniciativa, ¿sí? Lo mismo el tiempo. El tiempo es algo que a todos nos atañe, ¿sí? El tiempo bien administrado, ¿sí? Se puede conseguir pues varios factores, varias finalidades, varios objetivos. Pero si no sé administrar mi tiempo, pues obviamente no me va a quedar tiempo, por decirlo así, para hacer otro tipo de actividades, otro tipo, obviamente, de espacio, no va a tener otros espacios para poder realizar estos objetivos y estas metas. Entonces, cuando hablamos también de un proceso de cambio, debo de una u otra forma administrar ese tiempo. ¿Para qué? Obviamente para ver los resultados. ¿Sí? Es cuando tú adquieres también unos compromisos. ¿Sí? Eso requiere tiempo. Cuando sé que de pronto no sé administrar mi tiempo y sé que no tengo el espacio para, pues obviamente tengo que tomar decisiones, ¿no? Eso nos cuesta a nosotros bastante, ¿no? El tema del tiempo, ¿sí? Y de administrar el tiempo. Voluntad y disponer de la información necesaria. ¿Listo? Con respecto a lo que se solicita, con respecto a lo que de una u otra forma se quiere, ¿cierto? Evidenciar en esa relación. Listo. El coach como corrector. Entonces, no es el papá, ni el mamá, ni la mamá, ¿cierto? O sea, no es como esa figura que a veces nosotros incluso asumimos, ¿no? Ustedes cuando son entrenadores, a veces pareciéramos que tomáramos ciertos rasgos, ciertas pautas de los padres. Entonces, miren que la postura del coach es corregir un desempeño impropio, sí, obviamente basado en esa buena comunicación, basado en una relación honesta, basado en unas actitudes y unos compromisos específicos, ¿sí? Basado también en unos objetivos y unas metas. Entonces, evitar en lo más propio hacer sentir al cliente como si lo estuviéramos culpando o juzgando, ¿sí? Que es a veces lo que pasa y lo que a veces daña las relaciones. Analizar el comportamiento. Actitud comprensiva. Por eso es importante siempre tomar esas palabras con las que ellos mismos se hablan, ¿sí? No, miren, yo soy muy negativo frente a las situaciones complejas. Siempre, siempre pienso que me va a ir mal, siempre pienso que de una u otra forma lo estoy haciendo mal, ¿sí? Entonces, bajo esas mismas premisas,
ustedes van a reformular esas preguntas. Me estás diciendo que piensas que ante ciertas posibilidades o ciertas situaciones no lo vas a poder lograr. Entonces, ¿por qué piensas eso? ¿O por qué de una u otra forma siempre está este pensamiento? Entonces, puedan que a ustedes les involucren, no sé, situaciones un tanto más complejas. No, lo que pasa es que cuando era pequeño, bueno, puede llegar a suceder ese tipo de aspectos. Yo lo estoy metiendo desde la psicología, pero bueno. Generar el cambio de este comportamiento, ¿sí? Entonces tú también, de una u otra forma, basado en esas preguntas, las mismas personas te pueden dar la respuesta con respecto a cómo pueden corregirlo. Sin embargo, obviamente ustedes tienen un tanto de factor diferencial y es proponer las estrategias para corregir, ¿cierto?, esos comportamientos. Obviamente ustedes lo pueden hacer desde el conocimiento, ¿no?, desde la experiencia. Modelo de acción positiva específica, que es el APF, ¿sí? Entonces, todos los aspectos que ustedes manejen en positivo. Preguntas, acuerdos, solución del problema. Bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Es coherente? ¿Les llama algo la atención? ¿Tienen preguntas, inquietudes? No, por ahora está bien, profe. No es fácil tampoco, o sea, se ve muy fácil, ¿no? Allí escrito. Sin embargo, no hay algo que le diga a uno en una checklist, ¿cierto? Para esta conversación o para este caso que tienes, va a ser así, así, así. De una u otra forma, cada caso va a ser diferente, cada cliente es diferente, ¿sí? Y esa relación también se forja, ¿cierto?, de una forma distinta, ¿sí? Sin embargo, vamos para un espacio y es con respecto a los principios éticos del coaching, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta para que esa relación, ¿cierto?, sea clara, sea respetuosa, no genere pues la vulneración, ¿cierto?, de la dignidad de esa persona. Cuando trabajamos con seres humanos, ¿sí?, por lo general nos debemos a esos códigos éticos, tanto para los profesionales como para las personas, ¿no? Entonces, la intervención en personas en un proceso de coaching tiene unos principios inmersos en el proceso. Uno, que son principios éticos y otros de ejecución. Éticos se refieren, obviamente, a la acción como persona del coach, al coachee. Éticos de profesión. Y los de ejecución están dados por, obviamente, las estrategias y la forma en que yo ejecuto, ¿cierto?, esa intervención. Entonces, los de ejecución son los principios que debe tener en cuenta el coach durante la sesión, es decir, una es a nivel de persona, la ética, y otros a nivel de intervención, los de ejecución. ¿Listo? Los principios éticos. Para la International Association of Coaching del 2013, el coach debe tener unos principios éticos que se refieren a la relación con las personas que interviene, ya que tiene que tener en cuenta que está interactuando con personas y de cumplir con unas condiciones para poder prestar ese servicio. Entonces, el coach debe tener ¿qué? Unas competencias y un perfil adecuado. ¿Sí? Ya vimos cómo se nutre ese perfil, ¿cierto? Que es bastante diciente, ¿sí? Muy claro. Obviamente bajo unas condiciones específicas para que pueda prestar ese servicio. Es decir, debe tener los estándares de competencia requeridos por el ente certificador, ¿sí?, por el International Association of Coaching. Por eso es que es tan complejo conseguir las certificaciones a nivel Colombia. Sin embargo, pues hay varios cursos. Hay varios cursos y
pero pues están más, o sea, la certificación de coach en sí, o sea, tú puedes recibir estrategias, puedes recibir cursos, como les digo yo, que les pueden servir para ustedes como profesionales, pero algo que los convierta en coach, ¿cierto? El nombre, el concepto, ¿cierto? Coach sí debe ser, o sea, está certificado a nivel internacional. ¿Mm? No sé de pronto qué entidades tengan ese convenio y pueda uno recibir el título acá en Colombia. La verdad no tengo conocimiento. ¿Mm? Sin embargo, pues sí conozco de algunas instituciones, no son instituciones, son asociaciones que hacen cursos, ¿no? Pero entonces, bueno, digamos, yo asistí a un curso de bolsa de actividades portátiles y es de coach. Ese grupo se llama FISH. E hice también, digamos que un curso corto de liderazgo basado pues bajo asistencia de caballos. ¿Mm? Sin embargo, pues eso no me certifica como coach. ¿Mm? Puedo ser líder de ciertos procesos, puedo hacer capacitaciones, pero no me da, digamos que el nombre de coach. El coach debe tener integridad hacia el cliente, lo que es denotado en que se deben presentar de la manera más transparente y honesta, ya que el coach debe ser claro en las competencias que tiene y en cuáles no. ¿Mm? Es decir, consciente de sus limitantes específicas. Entonces, el coach debe tener conciencia de esas situaciones particulares, de sus creencias, de sus necesidades y también de sus limitantes, ¿no? Para poder clarificar, ¿cierto? Y que eso también mejore pues el coach y trate también de minimizar unas situaciones que puedan ser limitantes. Si nosotros tenemos claro que para nosotros nuestra debilidad, no sé, son nuestros hijos, ¿no? Y tenemos o recibimos un cliente que de una u otra forma está teniendo este conflicto con sus hijos, pues si tú sabes que es una forma ética, pues tú la idea es no generar esa atención, ¿no? Esa intervención. Obviamente porque pues somos seres humanos y de una u otra forma pues estamos caracterizados por esas cualidades, esas creencias. Cuando son tan arraigadas, yo puedo hacer de una u otra forma la intervención, ¿cierto? Si sé que no va a interferir. Pero cuando de una u otra forma te dicen, ¿no? Pues por lo general las personas hacen como su catarsis, como que sacan todos estos aspectos de forma libre, pues tú ya puedes evaluar y dimensionar hasta dónde puedes llegar. Pasa lo mismo en la psicología. Hay unos fenómenos que se llaman transferencia y contratransferencia. ¿Sí? Es cuando de pronto, pues obviamente te llega el cliente con unas situaciones bastante complejas, que son problemáticas, pero que uno siente como esa identificación, ¿cierto? En el cliente, bueno, en el paciente, tanto así que pasa, digamos que a esa emocionalidad, ¿no? Y entonces podemos también revictimizar pues a esa persona. Entonces ahí ya está nuestro código ético diciendo qué pena, pero eso ya no puede hacer esta intervención. Obviamente pues hay otros casos distintos, ¿no? Frente a aspectos más de creencias, ¿no? Ahorita digamos el tema del feminismo, que pasa mucho o que es un fenómeno bastante influyente. Entonces, cuando tú ves a una mujer que ha sido vulnerada, ¿sí? Digamos que de una u otra forma, siendo una mujer como que, ¿cierto? Llama. Sin embargo, pues si tú sabes que no puedes hacer ese proceso, que estás identificando una serie de emociones distintas a unas neutras claras, pues es mejor decir alto y obviamente redireccionar, ¿cierto? El caso. Lo mismo pasa con estas relaciones en el coaching.
El coach debe ser muy claro hasta dónde debe ir, hasta dónde puede ir, teniendo en cuenta esa claridad a nivel personal. ¿Sí? Por eso les decía, el coach es debe trabajar en sí mismo mucho tiempo, debe tener claro, ¿cierto? Específicamente esas cualidades, esas oportunidades de mejora, ¿sí? Ese perfil específico para poder trabajar en otros. Entonces el coach debe tener mucha responsabilidad profesional. Es decir, que debe tener unas actitudes positivas y admirables como coach individual. Y también debe demostrar esas grandes cosas que se pueden generar al escoger el coaching como profesión. El coach debe tener en cuenta que debe respetar los derechos y la dignidad de sus clientes, las creencias individuales de pensamiento de sus clientes. Lo dije mal, individualidades de pensamiento. ¿Sí? La privacidad, la confidencialidad, la autodeterminación y la autonomía. ¿Sí? También las diferencias de cultura, digamos que aspectos individuales y el rol, ¿sí? Ya que se deben presentar variables como edad, género, etnia, origen nacional, raza, orientación sexual. Y pasa muchísimo también en el deporte, ¿no? Muchos de estos aspectos que son complejos en la infancia, son complejos en la adolescencia y ellos tratan de refugiarse en el deporte, ¿cierto? Para de una u otra forma no ser juzgados. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado con estos casos, ¿no? Específicamente. Estatus socioeconómico, ¿no? Que es abundante en nuestro rol como coaching deportivos, como coach deportivos. El lenguaje, ¿cierto? La incapacidad. Bueno, nada de esto debe ser pues factores de discriminación o presentar una situación injusta, ¿no? Entonces son aspectos éticos, ¿sí? Que debemos tener en cuenta para nuestra profesión. Obviamente cada una de nuestras profesiones tienen esos códigos, ¿no? Específicamente. Yo no sé si ustedes conocen el de ustedes. Código ético del entrenador. ¿Sí lo No, conocen? profe. ¿No? ¿No? Bueno, ahorita hacemos un ejercicio. Listo. Los principios de ejecución. Cuando yo hago mi intervención, ¿sí? Entonces, debo propiciar espacios de descubrimiento. ¿Qué quiere decir? Obviamente, por lo general, uno de estos procesos de coaching siempre los hace como en un lugar, ¿cierto? Abierto, ¿sí? Campo abierto. Sin embargo, pues si se tiene una oficina o se tiene un lugar, un recinto cerrado, pues obviamente se puede hacer desde allí. Pero yo tengo que brindar la seguridad, ¿sí? De que si es un cliente pues a nivel individual, pues que no le estén escuchando o que genere distracción ese lugar. Entonces un espacio de descubrimiento que fácilmente esa persona pueda soltar, ¿cierto? O evidenciar su aspecto más real, ¿cierto? Y específicamente. Ofrecer el espejo más limpio. Es decir, una persona que está sana, ¿cierto? El coach que de una u otra forma muestra esa claridad, ¿sí? De tener pues obviamente unos objetivos, ¿cierto? También realistas, ¿sí? Que de una u otra forma muestra un ejemplo de vida, por decirlo así, ¿sí? Obviamente va a reflejar en el otro, ¿sí? Esa relación un tanto más definida de qué es estar bien completamente. Yo les había comentado que estos líderes de Amway y bueno, de Herbalife, de una u otra forma utilizan esos ejemplos de vida, ¿no? Para decir, bueno, yo pues soy una persona real de carne y hueso que tiene dificultades, pero a través de tales procesos pues soy ahorita mejor, ¿sí? O tengo calidad de vida. Obviamente pues está basado bajo unos principios del coaching,
pero pues, ¿qué tan manipulado esté? Pues no sé, no sé. Sin embargo, muchas personas copian esos modelos. Muchas personas siguen, ¿cierto? Estos modelos. ¿Mm? Entonces, miren que nosotros a través de estos espacios de intervención, pues vamos a generar también de una u otra forma, o vamos a mejorar esa calidad de vida de esa persona. ¿Mm? Darse cuenta que hay ciertos pensamientos, hay ciertas emociones, hay ciertos aspectos de su comportamiento y su conducta que están generando que no avance. ¿Mm? No avance a nivel deportivo, no avance a nivel personal, ¿Mm? Incluso profesional. El desvelar su sentido. Es complejo a veces identificar qué queremos en nuestra vida, ¿no? Nosotros queremos todo, 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 todo. Sin embargo, no somos tan realistas, ¿sí? Con la consecución de esos objetivos. No sabemos cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Mm? ¿Cuál es el núcleo de nuestra vida? ¿No? Mi núcleo es realmente tener una familia, ¿Mm? Pero ¿cómo voy a construir esa familia? ¿Sí? El núcleo de mi vida o el sentido de mi vida es ser un mejor profesional. ¿Sí? ¿Cómo construir? Entonces ser ese profesional. Y cuando ya lo tenga, cuando ya lo sea, entonces, ¿qué voy a realizar? ¿Sí? O cómo voy a mejorar o cómo voy a potencializar. ¿Mm? Es lo mismo que pasa con el deportista. ¿Sí? Muchos de ellos quieren llegar pues a su alto rendimiento, a llegar a récords, a llegar a los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Específicamente, pero ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Sí? ¿Qué aspectos de mi personalidad tengo que cambiar? ¿Sí? Porque digamos que somos un todo, ¿no? No solo estamos en lo físico para que tengamos unos excelentes resultados, ¿sí? Pero ¿qué pasa con mis conductas y con mi comportamiento? Revelar la libertad personal. ¿Mm? Cuando logramos identificar entonces estos principios de ejecución y de intervención, ¿sí? De una u otra forma estamos poniendo en la mesa, ¿cierto? Todas nuestras cartas y decir, miren, hasta esto podemos llegar, ¿sí? Obviamente, bajo una motivación, bajo unas intenciones, bajo una voluntad, ¿cierto? Bajo un trabajo ¿de qué? De inteligencia emocional, ¿cierto? Específicamente. Entonces, debo explorar con el mejor mapa, ¿sí? ¿Cómo consigo el mapa? ¿No? Yo ya les había dicho, ¿cómo genero ese diagnóstico? ¿Cómo identifico lo más profundo, ¿cierto? De ese ser, ¿cómo logro que esa persona identifique en sí mismo esas barreras, esas creencias, esas limitantes, ¿sí? Para poder yo de una u otra forma tener ese mapa, ¿sí? Y decir, por acá empiezo, ¿sí? Por aquí hago seguimiento, ¿sí? Por aquí evalúo, ¿sí? Y por aquí entrego, ¿sí? Hasta dónde puede llegar también ese profesional. Identificar lo importante. A veces nos quedamos con cosas que son bastante pequeñas e insignificantes, ¿sí? Y hay que saber o hay que leer esas situaciones. ¿Mm? Y perfeccionar la comunicación. Miren que ya no hablamos obviamente de un lenguaje muy básico, sino que de una u otra forma estas dos personas, el profesional y obviamente el coachee, bueno, el coach y el coachee, o el equipo de trabajo, ¿sí? De una u otra forma se funden, son uno solo. ¿Mm? Pero obviamente hasta donde lo permita ese ser humano. ¿Mm? Entonces, por eso, crear un clima de confianza, trabajar, ¿cierto? En esa relación, ¿sí? Porque se establece una relación. ¿Mm? Y miren que está basado en esa comunicación. ¿Mm? Transmitir entusiasmo. A veces las personas se cansan, ¿no? En ese trayecto y transmiten, ¿no? Ese cansancio.
Entonces, pues el coach no puede de una u otra forma dejarse permear por esas situaciones muy emocionales que obviamente pueden, ¿sí? Debilitar esa relación, ¿sí? Entonces, siempre, digamos, vivir en ese entusiasmo, ¿no? Transmitir ese entusiasmo. Diseñar facilidades. Somos seres humanos y nos generamos a veces complejidades o un camino bastante complejo. Eso también se debe a las creencias, ¿no? Sin embargo, si yo veo que no se avanza, de una u otra forma yo dimensiono, ¿cierto? Ese mapa, yo también tengo que diseñar o generar esas estrategias para que el camino no sea complejo, sino fácil. Sin embargo, pues si los caminos fueran fáciles, pues obviamente no necesitaríamos tanto de esta intervención. Promover el avance, ¿sí? Bajo estos diseños de facilidades. Que no se estanque la persona. Si yo le trazo una línea ascendente, mira, esta es nuestra meta, tenemos que llegar allá, ¿cierto? Específicamente vamos aquí, ¿cómo hacemos para llegar pues a esa meta? Si yo no muestro esos avances, ¿sí? Si yo, mira, volvemos a estar acá, o yo determino, ¿cierto? O siempre dejo, digamos que no se vea específicamente esos grandes pasos, sino que de una u otra forma replico, ¿cierto? En que no se ha avanzado, pues obviamente eso también va a generar pues sensibilidad frente al caso, ¿no? Y obviamente puede generar pues también una deserción. ¿Cuáles son los beneficios del coaching? Los beneficios son específicos, se adquieren al obtener pues obviamente el servicio. Se debe tener en cuenta que el beneficio también dependerá sobre todo del tipo de coaching el cual se ha aplicado. Deben tener pues la autopercepción clara de que se necesita un cambio en sus vidas, ¿sí? La conciencia específicamente de que existen dificultades. Eso es lo importante. Porque a veces si llegamos con personas que no identifican nada en su vida, que no identifican situaciones de pronto limitantes o esas barreras o esos estados, pues a veces es complejo, ¿sí? Iniciar con estos procesos. Requieren de algunos casos cambios de poco a muy significativos, ¿no? Es decir, tener o establecerse esas metas pequeñas, ¿cierto? E ir avanzando. Pero a veces hay que arriesgarse a que sucedan cambios grandes, o sea, del tamaño e impacto que sea, pero asimismo los beneficios serán proporcionales. Vives en el 2016 muestra una serie de beneficios, los cuales tienen varios enfoques, acá quedó mal, los cuales son el empresarial y el personal, ¿sí? Un tanto bajo la línea de Whitmore, de Galway, ¿cierto? Que identifican entonces que aunque hay un origen específico, desde lo personal se puede enfocar en ese campo de acción, ¿sí? A lo profesional. Bueno, estos son los que encuentran al momento de que la intervención del coach finaliza con su cliente. A través de los beneficios del coaching encontramos pues la mejora de desempeño y la productividad, el desarrollo personal, el aprendizaje mejorado, ¿cierto? También mejora las relaciones, de una u otra forma hay una buena administración, ¿cierto? Del tiempo, hay un liderazgo, ideas creativas, hay respuestas rápidas y eficaces, la flexibilidad y adaptabilidad al cambio, hay un personal más motivado, hay un desarrollo del liderazgo, ¿sí? Hay resultados estratégicos y gerenciales, ¿sí? Y organizacionales. Esto es obviamente muy desde el ámbito organizacional. Sin embargo, ustedes han identificado y a veces pues así porque estamos muy inmersos en el campo, pero el deporte es una organización, ¿sí? Tiene sus jefes, tiene sus entrenadores, ¿cierto? Tiene sus gerentes, tiene su cuerpo administrativo, tiene obviamente pues a sus deportistas,
que en otras palabras serían como aquellos que, operarios, por decirlo así. ¿Mm? Había algo que estábamos trabajando desde la sociología del deporte y es que eh, obviamente la postura con respecto a ver a los deportistas como objetos, ¿sí? Como herramientas de trabajo, ¿cierto? Eh, obviamente contradice un tanto pues el humanismo. ¿No? Y aunque no opera tanto desde, bueno, un tanto desde la dignidad, pero sí obviamente pareciera que fuera así, ¿no? A los ojos de la sociedad. Pero bueno, no me quiero entrar en ese debate. Para saber cómo aplicar los diferentes tipos de coaching, se debe conocer las diferencias que hay entre cada uno de estos, ¿cierto? Obviamente tenemos que ver las características y las utilidades, ¿m? Y ver en qué campos de vida se aplican, ¿sí? Digamos que desde allí, obviamente nosotros estamos enfocados en uno, ¿no? O sea, que nos atañe, ¿no? Como profesionales. Pero bueno, creo que acá nos faltan unas diapositivas, sin embargo, no sé si quieran descansar 10 minuticos y seguimos o qué piensan. No me aparece la flecha. Ah, ya entiendo. Tengo el mouse conectado. Bueno, ¿qué piensan? Cualquiera de las dos es válida, profe. Ya nos queda un tiempito. Entonces, demos los 10 minutos de descanso. Son las 10 y... perdón, las 11:02. A las 11:12. ¿Les parece? Listo, profe. ¿Listo? Y ya continuamos. Es que siento que a veces uno se queda con tanta información que no aprende nada. Bueno, ya nos vemos. Listo, profe. Bueno.
Aquí están. ¿Cómo nos fue? ¿Bien? ¿Ya estamos? ¿No estamos? Estamos. ¿Estamos conectados? Ay, ¿por qué? Ush. Sí, profe, conectado. Ya sé qué pasó. Docentes de prácticas profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Es que están enviando un informe, observaciones. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Ah, ay, bueno, ¿saben por qué nos enviaron los informes? Los informes de seguimiento que nos hacen. Bueno, yo ahorita lo leo. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con respecto a los tipos de coaching que existen, ¿sí? Y de una u otra forma, pues la idea es conocerlos, ¿sí? Y el fin para el cual pues obviamente existe ese tipo de coaching. ¿Sí? Entonces se debe tener en cuenta que para cada ámbito de la vida hay alternativas de aplicación del coaching. Esto con el fin de realizar un apoyo al individuo en todos los ámbitos de su vida. Estas intervenciones hacen crecer tanto al coach como al coachee y dan muchas experiencias diferentes para ambas partes. Tenemos uno primero que es el coaching personal. Ya vimos obviamente el perfil del coach, ¿sí? Vimos pues que lo enriquece, sus cualidades específicamente, cuáles pueden ser sus roles, ¿cierto? Específicamente en el proceso de coaching. Y aquí vamos a ver en qué se han desempeñado, ¿sí? Las diversas áreas en referencia pues al coach. Entonces, el coaching personal para Álvarez determina un mayor desarrollo personal, mejora esa calidad de vida, ¿sí? Se busca también para la satisfacción laboral. Obviamente, si yo de una u otra forma pienso, ¿sí? O tengo ciertas creencias o falsas creencias con respecto a esa satisfacción laboral. Pueda que sea el lugar específicamente el ideal, ¿cierto? Con una buena remuneración, pero hay ciertos aspectos a nivel personal que no complementan, ¿cierto? Obviamente esa calidad de vida o respectivamente genera unas limitantes, ¿cierto? Pero pues está enfocado desde lo personal. Obviamente porque las dificultades están, ¿cierto? En ese individuo. Cambio de orientación profesional. Para muchos deberían hacernos, ¿no? Como esa guía específica al inicio de una carrera. Porque si ustedes se dan cuenta, hay chicos que, compañeros, que hacia el tercer, incluso hasta el quinto semestre, se están cambiando de orientación profesional, ¿sí? Cambian de carrera. Clarificación de opciones para la toma de decisiones. Muchos se acercan para de una u otra forma y estratégicamente adquirir estabilidad, ¿sí? La toma de decisiones. Porque a veces nos dejamos influenciar de los otros y vivimos en esa constante y vivimos bajo esas influencias, bajo los demás. Aumento del valor de confianza, ¿cierto? Mejorar la asertividad, ¿sí? La comunicación asertiva, ¿no? El fortalecimiento de la autoestima, la búsqueda de un mejor equilibrio entre las distintas áreas de la vida,
¿sí? Que es una de las más interesantes y obviamente que maneja el coaching. ¿Mm? Mejoramiento de las finanzas y el éxito profesional, un tanto lo administrativo. ¿Sí? Miren que acá va seguido entonces mejor gestión del tiempo, la focalización. Somos muy dispersos, ¿sí? Y obviamente eso no genera éxito o un mapa, ¿cierto? Específico de esa persona, ¿sí? Hacia dónde quiere ir. Alcance de metas postergadas, ¿sí? Algo que nos faltan a muchos de nosotros y que pareciera que nos marcaron tanto en nuestro presente, y es que yo quiero, yo deseo, ¿sí? O deseaba, ¿sí? Pero pues se pueden volver a retomar. Establecimiento de prioridades necesarias para alcanzar las metas. Nosotros a veces no sabemos organizar cuáles son las actividades o obviamente las demandas que tienen una prioridad, ¿cierto? Específicamente, o que tienen una urgencia, o que pueden ser llevadas a cabo durante unos plazos. Ese sería como el orden, ¿no? Saber entonces cuáles son mis tareas o mis necesidades, ¿cierto? Que son urgentes, ¿sí? de una u otra forma de resolver, otras que tienen cierta prioridad y otras que pueden ser cumplidas a plazos. Pero tenemos eso revuelto y todo hacemos de a poquito, picamos aquí, picamos allá, pero no resolvemos con eficacia, ¿cierto? O con éxito esas situaciones. El mejoramiento de la comunicación y de los vínculos con los demás, ¿cierto? Y con total apoyo. Estímulo y retroalimentación del coach, apoyo en proyectos personales o de negocio, acompañamiento a microemprendedores, inserción de la mujer en el mercado laboral e iniciación de carrera o elección vocacional para jóvenes y adultos, diseños de planes de acción, reorganización de la vida personal ante cambios, por ejemplo, ¿cierto? Por divorcios. Y esto, bueno, no solo aplica para los divorcios, sino para personas que también de una u otra forma generan o crean esa dependencia en el otro, ¿sí? Pero obviamente pues eso también estará ligado a la toma de decisiones, a la autonomía, a aumentar, ¿cierto? Esa autoconfianza. Bueno, Muradep nos dice que se le llama coaching personal al tipo de coaching que se encarga de ámbitos como la carrera, la economía de la persona, las relaciones interpersonales y el desempeño individual a nivel laboral o profesional. ¿Listo? Muy identificado desde el individuo, ¿no? Y sus necesidades. Mientras que el coaching organizacional, Mudarep nos dice que es aplicado a esos componentes empresariales de una organización, ¿sí? Lo que ofrece pues una inversión donde se presentan mejores a nivel de personal y asimismo para la organización, ¿sí? Entonces muchas de estos aspectos estarán dados desde el liderazgo, desde la comunicación asertiva, desde el clima organizacional, ¿cierto? Y aspectos, obviamente, de reconocimiento, pues tanto a nivel personal, si necesitas líderes, coordinadores, ¿cierto? Específicamente qué potencializar, o realmente, pues si hace parte del grueso, ¿cierto? De la población de estas organizaciones. Entonces, añadido a este tipo de coaching, encontramos coaching ejecutivo, ¿sí? El cual es un tipo de coaching individual, pero va enfocado a los ejecutivos de alto mando, o en los diferentes niveles de liderazgo de organización con el fin de alcanzar sus objetivos. Era un tanto lo que les decía. Obviamente, pues, se debe hacer lectura, ¿sí? De ese clima organizacional, de los niveles de jerarquía, ¿qué más? O que se esté generando conflicto o unos bajos resultados, ¿no? De desempeño. Bueno, los tipos de coaching que están ligados por el espacio de aplicación a la toma de decisiones, estilo de liderazgo, dificultades en la comunicación y en la gestión de la organización. Son como los
los conflictos, no, sino las situaciones más evidentes en las organizaciones. También es un apoyo en plantear la visión, valores y misión y que estas mismas estén enfocadas con los objetivos comunes de la organización. También se utiliza muchísimo el coaching empresarial para generar ese sentido de pertenencia a la organización. A veces es bastante complejo, ¿no? Porque sabemos que los roles específicamente están dados muy para el cambio constante, ¿no? Hay mucha rotación en las diferentes organizaciones, ¿no? Hoy en día, yo no sé si ustedes han visto un tanto el fenómeno de los millennials y obviamente estos aspectos muy de la generación están dados en esa satisfacción personal, pero no en la organización, no en la satisfacción de la organización. Entonces, muchos jóvenes rotan bastante por los lugares de trabajo, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo veo que están atacando mi dignidad o de una u otra forma no estoy siendo bien remunerado, era un tanto lo que en otras generaciones, pues las personas se aguantaban, entre comillas. Pero esta diferencia generacional también ha causado un tanto que las organizaciones pues cambien un tanto esas filosofías institucionales. Pero bueno, son aquí reflexiones. Gasalles en el 2007 dice que el coaching no es un estándar de inspiración donde se den consejos. Es mejor decir que este es un trabajo por seguimiento del coach y el cliente muestran también pues un papel activo, ¿sí? Donde hay una participación constante entre uno y el otro, ¿cierto? Por parte y parte. Es indispensable que en la relación se establezcan esos procesos de coaching, ¿sí? Que obviamente pues no tienen que ser netamente flexibles, sino que también tienen que tener una confianza y una responsabilidad. Entonces aquí nos establecen un cuadro bastante interesante, ¿sí? Entonces miren que acá hay un coaching organizacional centrado en el puesto de trabajo, ¿sí? Y aquí centrado en el aula o el lugar de entrenamiento, ¿sí? Un tanto, digamos que diferenciar el rol. ¿Qué hace un directivo? Pues está basado en instrucciones. ¿Qué hace un facilitador? El facilitador también está dado para identificar el coach o la persona que está liderando el proceso. ¿Listo? Entonces, el directivo pues hace esa charla manual de procedimientos, ¿sí? En el aula o en el lugar de entrenamiento, ¿sí? Se realiza una lectura, una anticipación con respecto a los conceptos. Mientras que el facilitador, haciendo una diferenciación de estos roles, está basado obviamente en unas preguntas que en el puesto de trabajo, ¿cierto? Se está realizando un coaching personal. Y en el aula, digamos que en un grueso o un grupo específicamente, pues se está generando un entrenamiento. ¿Listo? Entrenamiento en habilidades comunicativas, entrenamiento en inteligencia emocional, entrenamiento en aspectos un tanto más grupales. ¿Listo? Se puede decir que el coaching es un proceso donde se ve mucha flexibilidad al desarrollar el acuerdo entre esas dos partes, ¿sí? Entonces, coach y coaching, ¿sí? Nosotros habíamos visto al inicio también de las sesiones que obviamente se establecen unos objetivos y unas metas realistas, ¿cierto? Alcanzables, obviamente esto bajo unos consensos, hasta dónde puede ir el coach, ¿cierto? Y hasta dónde pues son realistas esas metas del coaching. Obviamente esto debe generar pues ambientes de confianza y estar libre de tensión. Entonces acá nos comparten una gráfica de lo que sería el proceso de coaching, ¿sí? Entonces está, bueno, aquí ya no me deja rayar, está basado en la confianza, ¿cierto? Obviamente esto pues a nivel personal y a nivel de la relación, ¿sí? La relación que se está construyendo. Establecida por unos objetivos, ¿cierto? Esos objetivos pueden tener opciones. Obviamente esas opciones pueden cambiar el plan
o pueden seguir ese plan. ¿Mm? Se evalúa, ¿cierto? Y se retroalimenta, se hace una revisión. Entonces, si no, pues volvemos a establecer unos objetivos alcanzables, medibles, realistas, ¿sí? Y obviamente pues pareciera que se generará un círculo. ¿Mm? Obviamente pues la idea es que ese círculo termine, ¿no? Sea cerrado. Bueno, para Álvarez, en el 2011, comenta que en el ámbito empresarial y organizacional se puede decir que el coaching es un sistema que contiene conceptos, ¿m? Estructuras, procesos, herramientas de trabajo, instrumentos de medición, ¿cierto? Grupos de personas y también ayuda a adaptar un estilo de liderazgo. ¿M? De una u otra forma también nos ayuda, ¿cierto?, a la selección de personas o de crear grupos de personas en desarrollo que funcionen, ¿no?, que sean funcionales desde esas divisiones inferiores. Una forma de planificación para que el equipo clasifique entre los ganadores, ¿no? Por eso, pues, es tan exitoso el proceso de coaching en las organizaciones, ¿sí? O fue, pues, digamos que muy... O sea, la gente se adhirió mejor, pues, a este tipo de procesos. ¿Listo? Un entrenamiento estructurado hacia el crecimiento de las competencias individuales y la sinergia del grupo, ¿sí? Un sistema particular de acompañamiento en el terreno, un sistema motivacional de trabajo en equipo, ¿sí?, de desarrollo de carrera. Obviamente, digamos que estos aspectos, si una empresa de una u otra forma no tiene estas filosofías institucionales y es un tanto incoherente, ¿sí? Y obviamente recibe estos servicios, ¿sí?, o pide, digamos, que estos servicios, solicita estos servicios, pues los resultados pueden ser un tanto frustrantes, ¿no? Es decir, incluso pasa pues a nivel deportivo, cuando yo no establezco un clima organizacional, un sentido de pertenencia hacia, digamos, hablemos, no sé, de una escuela deportiva, cuando yo no tengo unos principios éticos, cuando yo no tengo claro, pues obviamente, de qué valores están fundamentados o está fundamentada mi escuela, pues obviamente cuando voy a aplicar un proceso de coaching o cuando voy a instaurar estas estrategias del coaching, pues no va a tener pues los resultados óptimos, ¿no?, ni exitosos, por decirlo así, para lo que estoy buscando. ¿Mm? Obviamente yo tengo que cimentar y tener bajo esa base, ¿cierto?, de lo que desea la organización con respecto a esos aspectos más individuales, ¿m? Y que me pueda generar, pues obviamente, adherencia a estos aspectos institucionales. ¿M? Por eso les digo que de una u otra forma el coaching deportivo, pues aplicado a una escuela sería pues más de coaching organizacional. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vimos algunos tipos de coaching, sin embargo vamos a profundizar la siguiente sesión sobre cómo establecer entonces el coaching a nivel deportivo. ¿Listo? Ya eso lo veremos más adelante. Porque ya en la siguiente sesión pues tenemos nuestro parcial. Bueno, ¿cómo les fue hasta ahorita? ¿Bien? ¿Regular? Bien, profe. Excelente. Un poquito como regular. ¿Regular? Es que no sé, ¿Por qué pasó, Julián? no, hoy he sentido que no he estado como tan, ¿Conectado? no sé, como conectado con la clase. O sea, sí he estado, obviamente, digamos, estaba en la clase, pero pues no me he sentido así que me conecte con el tema hoy. Yo creo que me toca repasar esta sesión otra vez. Entonces, ahí está. Bueno, Por listo, eso no he dado claro. mucho la... Entiendo, sí. Bueno, digamos el grueso, pues, ¿cuál es? Obviamente identificar el perfil del coach, ¿no? Que es bastante extenso,
¿sí? Que necesita de una u otra forma ser muy fortalecido, ¿no? En estos valores, en esos principios específicamente. Luego pasamos a las funciones que puede cumplir ese coach, ¿no? Entonces, función de entrenador, función de pedagogo, función de instructor, ¿cierto? De consejero. ¿No? Y por último, vimos pues esos códigos éticos y algunos tipos de coaching. Entonces, es como el grueso de lo que vimos el día de hoy. Nos falta ver, obviamente, pues todo el proceso de coaching deportivo, cómo se establecen los objetivos, ¿sí? Bueno, digamos que más estructural, pero no lo voy a hacer hoy, o si no, ustedes explotarían la cabeza, porque pues es bastante información. Listo, bueno. Me gustaría, yo vi acá, una propuesta. Obviamente, pues hay que investigar un tanto. Esto es un blog. Que quiero que vean. Le echen una leidita a esta propuesta del Código Ético. Entrenamiento Deportivo Colombia. Un código ético, pues bastante corto, no sé, son como 2 hojitas. Pero creo que quiero que le echen una leidita así súper rápida y se las compartí en el chat para ver qué piensan. ¿Es completo? ¿No es completo? No sé qué crítica quieran hacerle. Es una propuesta que encontré. Sin embargo, que me parece pues chévere que tengamos una observación referente a esta propuesta. Y dice Fundación de Entrenamiento Deportivo Colombia, FEDECO. ¿Listo? Y que miremos qué tanto de eso realmente necesita pues el cultor físico, digamos en general, y obviamente que esté adecuado, ¿no? Creo yo que sí, pues está como bastante diciente. Echémosle ahí 5 minuticos rápidos. Qué pena, profe, se me cayó el internet. Ya, Ya bueno. te comparto el link otra vez. La idea es echarle una leidita a este link, que es una propuesta de la Fundación de Entrenamiento Deportivo Colombia, FEDECO, con respecto al Código de Ética del Entrenador Deportivo. Listo, profe, ya lo estoy descargando. Listo, vale. Todas las mías, qué tristeza. Eso se trata como de unos tips para ser un buen entrenador más que un código. Le dan un paso a paso para usted ser un buen entrenador, lo que debe, los tips que debe tener, o sea, la responsabilidad, el buen acto moral, el conocimiento, cómo expresarse a las personas. Sí.
ser responsable. Sí, señor. Digamos que muchos de los aspectos éticos tienen que ver con, obviamente, con esos valores con los que yo trabajo, ¿cierto? Específicamente con ese ser humano, ¿sí? Y obviamente la claridad que debe dar, pues, esa intervención, ¿no? Entonces, como tú dices, aunque sean unos tips, pues obviamente son esas cualidades inherentes a mi actividad o mi profesión, ¿sí? Entonces, obviamente acá dice ser un profesional, pero ¿qué es ser profesional? Entonces, actuar consecuentemente con esas responsabilidades laborales atribuidos pues a mi puesto laboral, ¿sí? Y obviamente las que adquirí como profesional. Entonces, miren que acá hablan pues obviamente del ser responsable con respecto al ejercicio físico profesional, ¿cierto? Y de los componentes que esto lleva, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad para con la salud, bienestar, satisfacción, seguridad del cliente. ¿Mm? Y obviamente bajo los estándares de práctica profesional, debo tener unos conocimientos de primeros auxilios, el principio del no daño, ¿cierto? El principio de bondad, el ser un tanto activo, prudente, cuidadoso y preparado. ¿Mm? Mantener una imagen profesional. Y esto, pues obviamente no solo pasa a nivel del entrenador, ¿cierto? Específicamente deportivo, sino en todas las profesiones. ¿Mm? Cuando nosotros hacemos intervención con el ser humano, pues es muy caracterizado, ¿cierto? Con pinza, de obviamente de no ir a dañar ese otro, ¿sí? ¿Sí? Porque eso puede ser grave, ¿no? Dañar emocionalmente, dañar físicamente, dañar incluso técnicamente, ¿cierto? A nivel de bienestar y calidad de vida. Eso pues ya compromete nuestro código ético, ¿m? Y por ende nuestra función, nuestras tareas, nuestro quehacer. Tanto así que nos pueden inhabilitar, ¿no? Cuando yo no actúo con esos valores intrínsecos, ¿cierto? De la profesión, me pueden inhabilitar, ¿sí? Eh, digamos, a los psicólogos les expiden una tarjeta profesional, ¿no? Y te la pueden inhabilitar durante tantos años, tantos X años, ¿no? Así puede pasar, digamos que con todos los roles, no nos podemos desempeñar o estamos inhabilitados para trabajar a nivel de función pública o digamos que aspectos que ya un tanto refieren, ¿sí? Las mismas organizaciones. Entonces, para eso sirven los códigos éticos, ¿sí? Para todas las profesiones. Bueno, es un tanto la reflexión que quería compartirles. No sé qué quiera decir Andrés o lo que pueda decir Julián, si nos pueden complementar. Yo pues estaba terminando ahí de leer, pero sí, o sea, tienen que ver como toda esa parte eh, como de esencia que debe tener uno, pues, para poder hacer las cosas, ¿no? Ese código de ética, digamos, que así como también, digamos, poniéndole un ejemplo, como los médicos, que así sepan que hay una persona muriendo y sepan que sea ladrón, violador, lo que sea, que tienen que salvarle la vida, porque es como el fin de su carrera. Igual pues en uno en el deporte, aplicándolo en el deporte también tienen que tener precisamente todos esos conceptos claros. De pronto también, digamos, en el lado del entrenamiento se ve mucho, digamos, como el contacto físico, entonces el cuidar ese contacto físico, de pronto no llegar a incomodar con algún ejercicio, con
alguna actividad a otra persona, puede ser hombre, mujer, lo que sea. Entonces, va de la mano todo ese código de ética profesional que uno debe tener precisamente para todo eso, pues para no solamente en el entrenamiento, sino pues en general en todo, porque digamos pues tiene unos valores, tiene uno como unas fortalezas que ya vienen prácticamente, como dicen por ahí, que estamos de mucho ya viene de casa. Entonces usted sabe muy bien que usted no puede correr lo que no es suyo, que usted debe respetar al otro si quiere que lo respeten, que usted sí, todo ese tipo de cosas pues van influyendo pues todo eso. Teniendo en cuenta eso y viendo la parte del deporte, pues relacionando lo que dije anteriormente, pues tener siempre como ese profesionalismo a la hora de dar una clase, enseñar un ejercicio, dar una instrucción, el cómo decirlo, el cómo expresarlo, porque pues sin saber uno no puede herir a una persona sin querer. Y pues como que lo que tú hablabas anteriormente, ese daño emocional, ese daño interno que tiene, digamos, uno no se da cuenta y el típico gordito que nunca en la vida ha querido hacer ejercicio y que por ende la única razón hoy por fin tomó la decisión de querer ir, no llegar a decirle, no, es que usted no puede hacer ese ejercicio porque usted está muy gordo, alguna cosa así, y pues, eso pues, imagínense, ya es bastante difícil como tomar la decisión para poder ir al exponerse de pronto, sí que si no le gusta que lo vean gordito, que aquí, que allá, que la ropa le quedó apretada, que esto, lo otro. Entonces exponerse a todo eso y toda la decisión y toda la necesidad que le metió para llegar a ese punto y que lo frenen así, pues posiblemente eso es ya quitarle como tal la ilusión de una vez de raíz, prácticamente pues, dígame que va a volver a otra vez a entrenar así, ¿no? Pues me quedo gordito y ya. Es cuidar todo eso, todo ese código y viene como ahí también. Quería aportar. Claro, digamos que un tanto lo que les decía, ¿no? Como ese actuar con pinzas con respecto a que tenemos seres humanos y podemos dañarlos, ¿sí? Suena como muy extraño el decir dañar, sin embargo, obviamente con lo que respecta a lo delicado, ¿no? Que puede ser, pues, intervenir personas, ¿sí? Lo mismo pasa con los médicos cuando hacen sus intervenciones quirúrgicas, sus intervenciones a nivel de tratamiento, ¿sí? Si no obtienen unos buenos resultados, entonces, bueno, el código de ética de ese doctor, ¿dónde quedó? Es igual, es igual, es igual. ¿No? Para todas las profesiones nos rigen, ¿sí? Unos valores obviamente identificados bajo las cualidades, ¿no? De ese ser humano que pues trabaja en pro, ¿no? De esa ciencia o de esa área en específico. Bueno, ¿cómo les pareció? Bueno, yo sé que de pronto pues mucha información, pero bueno, ahí de a poquito lo van asimilando. ¿Cierto? ¿O no tan cierto? Sí, profe, sí, como le decía anteriormente, pues digamos que no, hoy no estaba así como muy bien ahí con la clase, no sé, pero digamos que lo poco que se entendió, no sé, de pronto como mucho de todo, también tratando uno de asimilarlo con lo anteriormente, pues, varias información. De pronto, pero pues un poquito de pronto mientras uno organiza ideas y demás, pues las capta un poco más. Sin embargo, si bien, me va a tocar repasar esta sesión otra vez, pero yo por mi lado. Listo, bueno, listo. Entonces, preparados, prepárense para la siguiente sesión, para su parcial. Saben que pues las preguntas son cerradas, es decir, tienen obviamente su componente y tienen la posibilidad, o sea, de 4 respuestas elegir la correcta, ¿no? Esa es la modalidad, más o menos 15 preguntas y ya. Y hacemos la socialización del mapa mental. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Okay. Listo, chicos, entonces nos vemos dentro de 8 días, bien preparados y para darle entonces apertura a nuestro segundo corte, porque esto ya como que se fue este semestre. Diga, si va volando esto.
Es cierto. Listo. Entonces, juiciosos, que les vaya bien. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao, todos.